Dante, de Mendiguren decía el otro día, no hay clima de negocios en Argentina, imposible pensar en negocios, en buenos negocios, porque ni siquiera hay clima, decía. ¿Qué opina usted? No, yo creo que se está formando el clima. De Mendiguren hay que también escucharlo desde el punto de vista de su participación política como diputado, un gran amigo. Pero no, yo creo que el clima de negocio está mejorando, hay sectores en los cuales se nota, digamos, ha cambiado mucho más rápidamente, como es el caso del sector agropecuario, en otros donde los marcos regulatorios avanzaron rápidamente, como fue el caso de energía, y el caso de telecomunicaciones, estamos viendo entrada de nuevos jugadores, fuertes inversiones en energías renovables. Yo creo que está cambiando. Claramente hoy hay dos temas que de alguna manera están haciendo ruido. Uno es el tema del tipo de cambio y por otro lado es la tasa de interés. Ahora, si uno mira la película, claramente hoy es una preocupación y con esta tasa de interés real no hay clima para inversiones productivas, habría más clima para inversiones financieras. Pero no hay que mirar solo la foto, hay que mirar la película. Y la película dice que en la medida que que la inflación empiece a bajar, esa tasa de interés real tiene que ser un poco más baja. Entonces, claramente, me parece que las inversiones productivas van a ir ganando mayor participación y van a ir ganando una tasa de interés que se acorde con lo que son las inversiones reales. Por otro lado, el tema del tipo de cambio, claramente hoy el tipo de cambio está por debajo de lo que ha sido el promedio de los últimos años. Después podemos discutir 10, 15, 20, pero lo que hay que tener en claro es que el tipo de cambio ya no va a dar las ganancias de competitividad que dio antes. ¿Por qué? Porque hay un problema en el déficit fiscal. Mientras tengamos estas necesidades de financiamiento en el sector público, es muy difícil que el tipo de cambio real mejore. Por eso es tan importante la agenda de competitividad, en términos de mejoras impositivas, etcétera. A largo plazo, esta bicicleta financiera, este efecto financiero que hay, o este rubro financiero que está en auge, no conlleva ningún peligro, no hay un efecto burbuja a largo plazo, no se vislumbra eso. Yo diría así, el efecto burbuja o este efecto financiero de carry trade, de entrar porque hay casi una especie de tipo de cambio muy planchado, podría ser un problema si la inflación no baja. O sea, en la medida que la inflación baje y la tasa de interés empiece a bajar, esa ganancia de corto plazo, con todos los riesgos que implica, de alguna manera empieza a desinflarse o empieza a achicarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Hay dos cuestiones que son claves para ver si esta foto que estamos viendo ahora puede permanecer en el tiempo. Primero es la tasa de inflación, y claramente toda la tendencia es de una tasa de inflación a la baja. Y segundo es el déficit fiscal. En la medida que el déficit fiscal no pueda bajar, o por lo menos no puede tener un sendero de baja sustentable en los próximos años, entonces sí hay un problema con el tema del tipo de cambio. Ahí necesitamos dos cosas, o no tener elecciones cada 2 años, o que alguien asuma el costo político. No, es claro que a veces el ciclo político le exige al ciclo económico más de lo que puede dar en ciertas circunstancias. Digo, hoy, si uno mira la economía, está en un cambio de régimen económico fuerte, y esos cambios de régimen llevan tiempo para que las variables se acomoden después de tanto tiempo de desequilibrio. Creo que este es un año perdido desde el punto de vista legislativo, lamentablemente, porque en un año eleccionario es muy difícil tratar temas importantes como puede ser una reforma fiscal, como puede ser una ley del blanqueo laboral, porque la cuestión política de alguna manera tiñe, lamentablemente lo digo, y muchas veces las discusiones. Entonces, creo que lamentablemente vamos a tener que esperar a después de las elecciones, no solo por el resultado electoral del gobierno, sino porque las fuerzas políticas se sientan en otras condiciones a poder negociar leyes que tienen que ser importantes para darle sustentabilidad fiscal y darle mejoras de competitividad para que la inversión productiva pueda hacerse. Hoy, con esta presión fiscal y algunas regulaciones que generan costos muy altos, algunas inversiones le exigimos mucho a la tasa de inversión como para poder hacerlo. La esterilización tiene que ver con el déficit fiscal. Es decir, a la medida que el gobierno tenga que tomar dólares en el exterior para de alguna manera poder financiar el agujero fiscal, el Banco Central, para que esos dólares no deprima más el tipo de cambio, se ve obligado a comprarlo. Y si los compra, tiene que emitir. Y si emite y deja que esos pesos se queden en la economía, lamentablemente te castigan un poco la inflación, por lo tanto se ve en la obligación de esterilizarlo. Entonces, la esterilización de alguna manera se soluciona en la medida que las necesidades del sector público van bajando y a medida que la economía empieza a crecer, porque cuando la economía crece, demanda más dinero para moverse, y eso lo obliga al central a que tenga que emitir un poco menos y poder usar estos fondos. Segunda cuestión, la inflación es tan baja, está por encima de los niveles que el gobierno de alguna manera tenía previsto en el Banco Central, pero claramente está en baja. Hoy
hay un dato, no hay que confiar en los analistas, pero hay que confiar en los trabajadores. Si uno mira todas las negociaciones salariales cerradas hasta ahora, el 53% de los trabajadores bajo convenio laboral tienen las paritarias cerradas, el promedio de cierre fue 20,5. O sea, esas más o menos te está dando que la expectativa de inflación es una inflación a la baja. Venimos de 40 y realmente es un salto importante. Gracias.